Jerusalén, que se llamaba Muladar, donde tiran la basura. ¿No? Ahí tiraban la basura, un montón de basura, esa puerta del Muladar. Pero Muladar nos habla del pecado, de la inmundicia del mundo. Nos sacó el Señor fuera. Siguiendo al Señor, sigamos pues a Él. No salimos a un hombre, no salimos siguiendo a otra cosa, sigamos al Señor. Sigamos pues a Él, porque mucha gente sigue a los hombres. Gamaliel dijo que había un hombre antes del Señor que llegó mucha gente, ¿verdad? Pero murió ese hombre y su gente se dispersaron, se terminaron. Eran dos, ¿verdad? Y sus pueblos fueron dispersados, se terminaron. Dijo Gamaliel a los judíos: dejen este pueblo, déjenlo. Si esta obra es de los hombres, se va a terminar. Pero si es de Dios, no lo van a poder destruir, a terminar, jamás. No sean hallados luchando contra Dios. Ah, eso sí dijeron ellos, es cierto. Dejémoslo, dejaron a los discípulos, pero siempre sufrieron. Por otro lado, los apresaron, los metieron presos, los azotaron y todo. Eso era el vituperio, ¿verdad? Sigamos pues a Él, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que estamos viendo hoy nosotros. No tenemos aquí ciudad permanente, somos nosotros peregrinos o extranjeros en el mundo. No tenemos ciudad permanente donde vivir aquí en este mundo para siempre. No, somos extranjeros. No somos de este mundo, no. De un momento a otro viene el Señor y nos va a llevar a nuestro eterno lugar, hasta el tercer cielo. Allí está nuestro lugar. Somos ciudadanos celestiales, no terrenales, no, celestiales. Dice aquí la palabra del Señor: sigamos pues a Él. Dice, si salgamos pues a Él, fuera del campamento o fuera del mundo, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que se oye en cada conferencia. Hay palabra en abundancia, pero toda esa palabra nos lleva hasta el lugar celestial. Ahí nos lleva. La palabra de Dios es lo que nos enseña. No podemos oír otra cosa, no. Solo palabra de vida eterna, palabra que nos alienta, que nos aconseja en todo momento durante el trayecto de nuestras vidas. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y texto capítulo 1 y texto 2. Dice aquí la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos en Cristo Jesús. Nosotros somos elegidos en Cristo Jesús. No cada uno,
sino en Cristo. Toda la iglesia está elegida según la presencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios. Sí, ya desde hace tiempo, antes de la fundación del mundo, hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros somos rociados, no somos rociados, limpios con la sangre de Cristo. Cada hermano, cada hermana es limpia con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, todos los que estemos limpios con la sangre de Jesucristo, nos vamos con el Señor. Si alguien aquí no está limpio con la sangre de Cristo, no se va. No se va. Si alguien no está limpio con la sangre de Cristo, no se va con el Señor. Tiene que ser limpio. Y para ser limpio tiene que creer en el Señor Jesucristo, que vino del cielo a este mundo para morir por nuestros pecados. Si cree en Él, es salvo, limpio por la sangre de Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 2 y texto 2 también de esta misma carta. Perdón, 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamados, para esto fuimos llamados. ¿Verdad? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fuimos llamados para santificación, apartado para Cristo, apartado para el Señor. Todos apartados para Cristo, apartados para Cristo. Todos nosotros, limpios con la sangre de Jesucristo, apartados para santificación. Dice la palabra del Señor, elegidos. Fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Un ejemplo nos dejó el Señor, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos detrás del Señor Jesucristo. Vamos nosotros detrás. El Señor va delante de nosotros, ¿verdad? Y nosotros seguimos sus pisadas. Por eso tenemos que sufrir un poco. De alguna manera puede sufrir el hermano, podemos sufrir, ¿verdad? Pero sufrimos por amor al Señor, porque Él nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre preciosa y nos ha apartado para Él, para que sigamos sus pisadas. Vamos a seguir leyendo. Romanos, vamos a seguir leyendo el 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a leer el texto 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación,
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de servir a la justicia. Dice aquí la palabra del Señor. Hablo como humano, dijo el apóstol. Ahora dice, nos habla el Espíritu Santo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Nosotros somos hombres débiles, mujeres débiles, porque con cualquier cosita nos molestamos, nos irritamos y así. Por eso dijo el apóstol Pablo, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cómo presentó sus miembros usted, su vida en la iniquidad, cuando estaba en el pecado? Hablo ahora por los jóvenes que se convierten al Señor, ya de 15 años o de 10 de comer, ya comienzan a servir al Señor por allí y todo. No se van al mundo. Pero en cambio nosotros los viejos nos acordamos cómo servimos al mundo, ¿verdad? ¿Cómo sirvió usted al mundo? Dice la palabra del Señor, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice un hermano, cuando era incrédulo, tomaba y me quedaba tirado en la calle. Esa era mi vida. Otro dijo, si yo me quedaba tirado en la calle, mi cabecera es la banqueta y la carretera es mi cama, dijo. Así servimos al mundo algunos, ¿verdad? Por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación. Yo he oído que los que más han pecado, han hecho lo malo en el mundo, son los buenos cristianos hoy día. Así he oído yo algunos. Sirvieron al mundo, llegaron al extremo de morir en el mundo por el vicio, la maldad y todo el pecado que se ha cometido durante la vida incrédula, durante la vida impía. Pero ahora, para santificación, para seguir al Señor, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Ahora servimos al mundo. ¡Qué tristeza, qué vergüenza! Cómo nosotros nos acordamos nuestra vida pasada, cómo vivimos en el mundo, cómo servimos a la iniquidad, al propio diablo, servimos mucho tiempo. Y ahora, para servir al Señor, ¿qué dice usted para servir al Señor? Pues con mayor razón, ya que Él nos salvó, nos apartó para su gloria. ¿Por qué no vamos a servir mejor a Él? ¿Por qué no servimos mejor a Él? No importa lo que cuesta servir al Señor, pero si vamos al Señor, ¿verdad? Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir al Señor. ¿Qué le parece? ¿O no le parece? ¿Qué le parece? No importa, aunque sufran, eso sí, no importa. Dice que los apóstoles sufrieron. Y les dijeron a los apóstoles, bueno, de aquí en adelante no vayan a hablar de ese hombre. Y los azotaron. Cuando fueron azotados, no salieron llorando.
salieron gozosos de tener por digno de sufrir afrenta por causa del Señor Jesucristo. ¿Verdad? No salieron tristes, no, salieron gozosos de poder sufrir por causa del Señor Jesucristo. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Nosotros fuimos esclavos del pecado. ¿Cómo sabe de la vida de un esclavo? Ahora ya no hay esclavos, pero antes había muchos esclavos. La vida del pobre esclavo, servir a una familia ahí sin ganar nada. Una comida poquita, apenas le daban la comida, y una ropa harapienta y sin ganar ni un solo centavo. Esa es la vida de la esclavitud antes, pero ahora éramos esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así servimos al diablo nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo sirvió al diablo? ¿Nos acordamos? Pues yo me acuerdo. ¿Verdad? ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Dice, por cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Cuando estábamos en el mundo, ni siquiera pensábamos en el Señor, nada. Pero el día que oímos la palabra de Dios, acudimos al Señor, Él rompió nuestras cadenas, porque estábamos encadenados. Cada pecado era unas cadenas del diablo que nos tenía atados. Por razón, no podíamos libertarnos, estábamos esclavizados, encadenados en el pecado, en las garras del diablo. Y no podíamos servir a la justicia, al Señor. Pero gracias a Dios, cuando el Señor nos encontró, rompió nuestras cadenas, nos hizo libres. Ahora presentemos nuestros miembros para servir al Señor. Vamos a leer más. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 4 y texto 7. Primera carta a Timoteo 4 y texto, perdón, ya no miro bien, es Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no, de ninguna manera. El Señor no nos llamó a inmundicia otra vez en el pecado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, que nos apartemos de todo mal. Que nos apartemos de todo mal. Dice la palabra del Señor, sino a santificación, ¿verdad? Que nos apartemos de toda cosa mala en este mundo, porque para esto fuimos llamados, para servir al Señor. Así que el que desecha Él, no desecha a hombre, sino desecha al Señor. Así que
hay que santificarse más y más, ¿verdad? Servir más al Señor, apartarnos más del mundo y de las cosas de este mundo. Vamos a leer primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 1, el texto 2. 1 y 2. Primera carta a los Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el apóstol, a los santificados en Cristo. ¿Quiénes son los santificados en Cristo? Es usted y yo. Es usted y yo también. Somos santificados, apartados para Cristo. ¿Qué le parece? Apartado para usted, para el Señor vive. Usted para el Señor. Usted también para el Señor. Vive especialmente para el Señor. Apartado, dice, para Cristo. Dice la palabra del Señor. A la iglesia de Dios, una iglesia llamada afuera del mundo, al mundo que se queda atrás. Vamos adelante nosotros, siguiendo al Señor Jesucristo. Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Leamos primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz, nuestro Dios que está en los cielos, Dios de paz, nos santifique por completo. Porque nosotros componemos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro Dios nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que nosotros seamos irreprensibles. Irreprensible, que no le estén llamando la atención cada rato, ¿verdad? No se meta al mundo, hermano, no se mete al mundo. No, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Terminemos segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y texto 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, porque se presentan unas cosas malas en nuestra vida, ¿no cree usted? ¿No se ha dado cuenta? Algunas cosas malas en nuestra vida, nosotros nos damos cuenta. Ay, estoy haciendo mal. Pero se limpia, lo deja, lo desecha, lo desprecia y se limpia. La palabra del Señor dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que hermanos, en esta tarde hemos leído un poco estas palabras. El Señor santificó un pueblo para su honra, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir. Salgamos a Él fuera del mundo, llevando su vituperio. Aquí dice, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento útil. ¿Quiere ser un instrumento útil al Señor? ¿Un instrumento útil al Señor? Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Verdad? Así dice la palabra del Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios bendito. Amén. En Jerusalén